¿qué pasó, socio y socias? Para que no me conozca y por lo que sea habéis llegado aquí a este vídeo, yo soy el Rasbal. Para los que me conocéis de otros vídeos, estáis suscritos sea a Rasbal TV o a Rasbal TV 2, nuevos canales creados por mí. Pues me cuadro ante ustedes, como siempre os digo, soy lo más grande, firme. Y ahora más que nunca, porque son momentos duros, o sea que ahora más que nunca toca cuadrarme ante ustedes, que sois los que estáis apoyando los verdaderos duros y que os quiero un montón. Bueno, en el vídeo de hoy no voy a enrollar demasiado, no voy a hacer un vídeo tan largo. Lo primero, porque José Manuel se me ha escapado por ahí. Ahora iré a buscarlo, pero él está bien porque la aldea está vacía, no hay apenas coches, así que él está bien, sabe cuidarse de sí mismo. Ahora iré a buscarlo. Lo segundo, porque ya he hecho un vídeo, lo podéis ver en el canal principal Rasbal TV, de 18 minutos contando el top 5 experiencias más devastadoras de la humanidad. Así que este vídeo lo vamos a hacer un poquito más corto, pero no por ser corto vamos a ser imprecisos. Al revés, precisamente por tener un vídeo corto voy a ser lo más preciso posible y lo más claro para que todos podamos llegar a entender bien el tema de este vídeo informativo y educativo, en este caso, ¿no? Que como habréis visto en el título y en la descripción, es el racionamiento. Y vamos a ver sobre todo en qué casos se ha aplicado el racionamiento como tal a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, el racionamiento en general es cualquier cosa que se racione. Racionar quiere decir, pues, fraccionarlo según unos días y tal. Hasta un paquete de tabaco que tú tengas, por ejemplo, 20 cigarros y digas, mira, quiero que me dure 20 días, lo voy a racionar y me voy a fumar un cigarro al día. Eso ya es racionamiento, pero no vamos a hablar de ese racionamiento en este vídeo porque eso es racionamiento personal. Y lo que vamos a hablar en este vídeo es del racionamiento gubernamental. ¿Qué quiere decir racionamiento gubernamental? El racionamiento gubernamental es todo aquel racionamiento que se aplica por un Estado, por un gobierno central a su pueblo y que por tanto el gobierno central es el que controla las raciones para cada ciudadano. Eso quiere decir, por ejemplo, el gobierno de España ahora mismo asigna racionamiento gubernamental para nosotros y quiere decir que a mí, a Rasbal, le toca el lunes pues media barra de pan, 2 huevos y un terrón de azúcar. El martes le van a tocar, venga, un tarro de miel, un cartoncillo de leche y otro terrón de azúcar. El miércoles le va a tocar tal. Y ya con esa ración, con esa asignación que tú tienes, ¿no? Digamos, diaria, ya tú decides qué hacer. Decides si comértela ahí, si dársela a tu primo, si dársela a tu madre, si venderla, si juntarla toda para el viernes y el viernes te comes lo de toda la semana y haces un pedazo de festín, que seguro que hay gente que lo ha hecho. Pero eso viene siendo el racionamiento gubernamental, ¿no? Digamos, cuando el gobierno central aprueba un reparto de suministro igualitario para todos los ciudadanos mediante una cartilla de racionamiento. Y además se tiene que cumplir por cojones porque si no si te saltas la cartilla de racionamiento, te salta el racionamiento, estás cumpliendo un grave delito para con el Estado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuándo se ha dado este racionamiento gubernamental en la historia y vamos a ver cómo y por qué, ¿vale? Bueno, primero, cuando hablamos de racionamiento gubernamental hablamos de todo el que se ha dado en los 2 últimos siglos, siglo XX y XXI. ¿Por qué? Básicamente porque todo lo que se ha dado antes, verdad que se ha podido dar un racionamiento en algún caso de la humanidad, pero por ejemplo, pongo el siguiente ejemplo del Imperio Romano, ¿no? Imaginaos que en el Imperio Romano se daba el de racionamiento, ¿no? El caso de racionamiento, y el emperador decía, pues mira, ahora todo el pueblo va a comer lo siguiente, pero no era racionamiento como tal, no se aplicaba una cartilla, no se seguía un orden, no había un orden, unas pautas a seguir. Y en el racionamiento gubernamental del que yo estoy hablando de los 2 últimos siglos sí ha sido así de la siguiente manera y ya veremos ahora que hay unos cuantos, ha habido unos cuantos casos, no es que haya sido solo uno, no es que hayan sido solo 2, ¿vale? Vale, cabe destacar también que el racionamiento, o sea, es una medida que se toma temporalmente, que no es algo que se vaya a hacer como durante un gobierno entero, es solo hasta que la economía de un país se empieza a recuperar, la renta per cápita sube, los recursos siguen subiendo y la gente, por tanto, pues vuelve a poder no racionar. Pero el racionamiento solo se aplica a los bienes de primera necesidad. O sea, esto quiere decir que las cosas que se necesitan se racionan, las cosas que no, no. Evidentemente la Play 4 y todos los juegos y todas esas vainas pues no es un bien de primera necesidad. Los porros no son un bien de primera necesidad, son una droga ilícita. Tabaco lo mismo, entonces no van a racionaros las Play, los juegos y todo. El que tenga dinero para comprarlas podrá seguir comprando lo que le salga de los cojones. El que tenga dinero para comprar podrá seguir. Pero los bienes de primera necesidad, que estos son la comida, las bebidas, el agua potable, el papel higiénico, todas esas cosas sí que se racionan. Entonces esas cosas no se pueden comprar, sino que se reparten igualitariamente a todos los ciudadanos con esta cartilla de la que hablamos, cartilla de racionamiento. Bien, vamos ahora con el primer caso. No lo voy a poner por orden ni de fecha ni de polla,
Simplemente, pues, los vamos a meter ahí un poco los 5, ¿no? No un top 5 esto tampoco, sino que justo curiosamente son 5 casos de racionamiento muy grandes que se han dado en la historia y los vamos a aumentar, ¿vale? 2 son en Europa y 3 son en Latinoamérica, ¿vale? Vamos primero con los 2 de Europa y luego pasaremos a los de Latinoamérica. El primero de Europa fue durante y después y tras la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que durante la Primera Guerra Mundial también hubo un racionamiento en países como Francia y Alemania, el Imperio Germano en aquel entonces, ¿no? Sí que hubo un racionamiento, pero no fue un racionamiento gubernamental como tal, fue muy pequeñito, no se hubo su cartilla, pero en la Segunda Guerra Mundial sí que hubo una cartilla, sobre todo en países como Reino Unido, fue un país muy afectado por el racionamiento. En Reino Unido todo el mundo iba con su cartilla, eran muy pocas raciones a repartir y la gente pasó bastante hambre en esa época. En la misma Alemania, después de su derrota por los aliados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, también hubo racionamiento con su cartilla. Se piensa que Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, racionó, aunque sin cartilla, a todos sus ciudadanos un poco los bienes de primera necesidad, pero eso es especulación, no se puede demostrar realmente. Y finalmente, en Francia también hubo algo de racionamiento tras la Segunda Guerra Mundial. O sea que hemos visto que la causa de este primer racionamiento fue la Segunda Guerra Mundial, que me parece una causa grande de sobra como para aplicar un racionamiento gubernamental, porque murieron muchos millones de personas, las granjas, las fábricas y todo no estaban produciendo todo lo que tenían que producir y por tanto es una causa, digamos, justificada. Vamos ahora con la siguiente causa europea de racionamiento gubernamental aplicada como tal. Fue en mi país, fue en España. Todos los españoles más o menos sabréis lo que estoy hablando, si no preguntadle a vuestros abuelos. Vuestros padres no lo vivieron, a no ser que tengáis a lo mejor 40 años y vuestro padre tenga 70, 75, igual en ese caso vuestro padre sí lo ha podido vivir. Pero esto lo han vivido sobre todo nuestros abuelos. Nuestros abuelos el siglo pasado vivieron este racionamiento gubernamental del que hablo y os voy a contar por qué. Se empezó a aplicar por primera vez en 1937, empezada ya la Guerra Civil Española, que para los que no lo sepáis fue una guerra muy muy grande, que hubo de las guerras civiles más devastadoras que ha habido en todo el mundo. Ha sido la Guerra Civil Española, ya que además entraron países de todos lados, entró Rusia a participar, Alemania, Italia, los aliados, o sea, Estados Unidos trajo tropas y tanques, o sea, aquí en España se mató todo el mundo, murieron más de 300.000 personas, que para ser la población española es un montón, porque en aquel entonces la población española no es que fuera como la que somos 40 y tantos millones, que a lo mejor eran 30 millones de personas y murieron 300.000. Solo en la guerra, más luego los bombardeos, los fusilamientos y todo, pues seguramente murió medio millón de personas al final. Y la primera vez que se aplicó este racionamiento gubernamental como tal fue durante esta guerra en el 37. La guerra fue del 36, de 1936 hasta 1939, ¿no? Fueron 3 años. Y en el 37 ya se empezó a aplicar este racionamiento, pero luego con la victoria del bando sublevado, del bando nacional de Francisco Franco, en 1939, se instauró el gobierno de dictadura por parte de Franco. Luego aquí había una dictadura en España y ese gobierno de dictadura sí que pautó hacer una cartilla de racionamiento para todos los ciudadanos españoles, con lo cual 27.500.000 españoles estaban obligados a cumplir este racionamiento, y eso es la población prácticamente totalitaria de España. Se libraba por algún noble y algún amiguillo de Franco se libraba de hacer racionamiento, porque todos los demás aquí tenían su cartilla de racionamiento y tenían que ir lunes, pum, tiene usted esta ración, tiene usted la otra, tiene usted la otra. Vale. Al contrario que en Europa, con la Segunda Guerra Mundial, que duró unos 4 o 5 años de racionamiento hasta que se recuperó la economía y empezó otra vez a haber un sistema de compraventa de alimentos y de bienes de primera necesidad, en España este sistema de racionamiento se mantuvo más de 10 años, no desapareciendo hasta 1950-51. Estamos hablando de 11-12 años después de la guerra y 12 o 13 años después de empezar el racionamiento original. Ya en la década de los 50 subió la renta per cápita de los pobladores, de los ciudadanos, ¿no? Y claro, había más dinero, había más recursos, había más industria. Entonces sí que se pudo abolir este racionamiento y la gente ya podía volver a comprar como tal. Pero hubo esos 13-14 años de racionamiento que preguntarle, insisto, a vuestros abuelos y todo, que lo han vivido. Y en esa época en España no eran unas raciones como las que he dicho de Inglaterra, que eran poquitas y muy pequeñas, no, era peor. Aquí la cartilla de racionamiento tenía unas raciones que en muchos de los casos ni siquiera cumplían con la expectativa de nutrición que necesita un cuerpo humano para vivir. Entonces mucha gente tenía que ir a los campos a coger hierbajos del campo, para hacerse sopa, por ejemplo, hinojo, a coger
Mi abuelo, por ejemplo, a mí me ha dicho mi abuelo, historia de mi abuelo que la vivió. Mi abuelo nació en 1930, por tanto, cuando empezó la guerra él ya estaba vivo y con el racionamiento ni te cuento, él era joven. Y a mí me ha contado que mi bisabuela los mandaba a él y a su hermano con un tirachinas, que es esto que hace así con una goma, ¡pum! Y dispara una piedra, con los tirachinas y con las piedras a cazar gatos. Ellos iban a cazar gatos de los pueblos y todo. Aquí en España se extinguieron los gatos. O sea, eso para el que no lo sepa, en España no había gatos en la posguerra. ¿Por qué? Porque el racionamiento tan extremo que hubo obligó a la gente incluso a comerse a los gatos y a los perros. Perros creo que sí quedaron, pero yo sé que en España se extinguieron prácticamente los gatos en esta mitad del siglo XX, estamos hablando de hace 80 años, 70 y pico años, se extinguieron los gatos. Los gatos vinieron de Francia en los 50, en los 60, vinieron de Francia y lo empezó a traer la peña de Francia, porque aquí se habían acabado los gatos, la gente se los comía. Ya te estoy diciendo que a mí mis abuelas mandaba a mi abuelo con el tirachina por gato, para hacer paella de gato, ¿sabes? O arroz con gato, o lo que fuera con gato. Hasta ese punto llegó el racionamiento aquí en España en la guerra civil. No creo nunca que este caso del COVID-19 nos lleve a esto, pero bueno, quién sabe. Vamos ahora, brevemente lo voy a decir porque si no el vídeo al final va a ser muy largo, con los 3 casos de Latinoamérica, ¿vale? El primer caso de Latinoamérica, bueno, a los que sois latinoamericanos digo yo que os sonará, si no, pues estamos aquí aprendiendo historia entre todos, para eso es este canal educativo que he creado, ¿no? El primer caso de Latinoamérica que cabe destacar fue durante la década de 1960, o sea, en el 63, 64, 64, ¿no? Por ahí cuando Fidel Castro realizó con el Che Guevara la revolución de Cuba, ¿no? Para llegar al poder en esta isla, en Cuba. Y una vez llegó al poder Fidel Castro, declaró una cartilla de racionamiento que se llamaba no sé cuánto, de abastecimiento local para todos los ciudadanos cubanos que comieran según esas raciones. Esto se extendió durante años y en Cuba se estuvo racionando muchísimos años. O sea, con el gobierno de Fidel estuvieron, os digo, decenas de años, casi más que en España, yo creo que con la guerra civil, racionando, y repartiéndose los alimentos como buenamente podía. El segundo caso que podemos ver en Latinoamérica fue en Chile, en el país que además sé que de Chile me ve muchísima gente. Un abracico para todos mis chilenos. Brr. Y en Chile hubo también racionamiento en la década esta vez de los 70, 70, ¿no? Fue durante el año 1972 que llegó al gobierno el socialista este, ¿cómo se llama? Allende, pero ¿cómo era el nombre? Salvador Allende creo que era. Llegó Allende al poder. Fue el que hubo antes del dictador Pinochet, ¿no? Augusto Pinochet sí que os sonará muchísimo, Augusto Pinochet. Y Allende fue el que hubo antes de Pinochet. Fue un presidente electo, lo eligieron, como para el gobierno era socialista, y aplicó un racionamiento para todo el pueblo chileno, que duró un escaso año, duró, ya ves tú, de 1972 a 1973, porque en el 73 se instauró en el país la dictadura de Augusto Pinochet, y Augusto Pinochet, una de las primeras medidas que tomó una vez estaba en el poder de este país, de Chile, fue abolir totalmente el racionamiento para los ciudadanos. Entonces se abolió en solo un año. Ha sido, yo creo, que el racionamiento más corto, el racionamiento gubernamental más corto de la historia. Hostia, se escucha un coche y tengo que ir a José Manuel por ahí suelto, así que voy a cortar dentro de poquito, voy a salvar a José Manuel, que si no me lo atropellan. El otro caso de Latinoamérica que cabe destacar. Ah, no, un coche se ha parado por ahí. El otro caso de Latinoamérica que cabe destacar, ¿vale? Este sí que os sonará a todos, yo creo que a todos, porque ha sido hace poco. Este es el único que estamos hablando que ha sido en el siglo XXI, el único racionamiento gubernamental que ha padecido la humanidad en lo que llevamos de siglo XXI, que son de momento, pues bueno, 20 años, ¿no? Y en 20 años de racionamiento, o sea, en 20 años de racionamiento, en 20 años de siglo XXI que llevamos, solo había racionamiento en un país, en una situación, y fue durante el gobierno de Nicolás Maduro. Una vez falleció, salió del gobierno Hugo Chávez, durante el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela se instauró también una cartilla de abastecimiento público para los ciudadanos, para que todos los ciudadanos tuvieran derecho a una misma cartilla o sea, a una misma cantidad de raciones. Esto ha sido hace muy poquito, se empezó en el 2016, 2017, no estoy seguro. Para los que seáis de Venezuela, para los que conozcáis un poco más, decidme exactamente cuándo empezó el racionamiento allí en Venezuela. Tampoco sé exactamente si fue para obligatorio, digamos, para toda la población, o si fue una medida de prestación social, ¿no? Digamos, de darle comida a los que no tenían comida. No lo sé exactamente cómo fue en Venezuela. Yo sé que en cuanto llegó Nicolás Maduro al poder, y eso no hace mucho, hace un par de años, 3, 4 años como mucho, empezó a haber
racionamiento por allá por Venezuela, así que sí, es el único caso que ha vivido la humanidad en el siglo XXI. Bueno, mis socios, si os ha molado el vídeo, como siempre os digo, compartirlo y toda esa mierda, y suscribirse a este canal, hombre, que aquí tenemos contenido informativo y dentro de poquito el noticiario. Espero que os haya gustado mucho y que estéis aprendiendo con toda esta vaina. Ahora tenemos tiempo y ahora hay que curtirse el cerebro y hay que educarse mucho y estudiar de todos los aspectos. Yo estoy estudiando cosas que no había estudiado en mi vida, como puede ser, por ejemplo, mecánica de coches y de motos, pues para arreglar coches y motos, si algún día hiciera falta, pues ya sé arreglarlo yo, no tengo que ir al mecánico. Si no hubiera mecánico, sé arreglar yo un coche, una moto de puta madre. Pues ahora nos toca a todos, ya que estamos aburridos, en vez de estar todos los días fumando porros, jugando videojuegos y de todo, pues estar todos los días jugando porros y jugando videojuegos y de todo, pero también aprendiendo con los vídeos del Rapal TV 2. Aquí estamos en Rapal TV 2. Nos vemos en los siguientes vídeos. Brr.